¿Cuáles son las frases comunes en la violencia psicológica? Sin mí no eres nadie. Te vas a quedar sola. Me voy a encargar de que me las pagues. Es decir, no hay gritos, no hay golpes, pero hay una sensación de inferioridad hacia la víctima muy fuerte. El que violenta y el que está inseguro le da miedo que la persona de la que él está abusando lo exponga. Cualquier contacto que tenga que ver con otra realidad que no es la de él, le asusta. Entonces prefiere tener a la persona aislada. No me voy a adelantar, pero eso es uno de los primeros síntomas que ustedes pueden ver en una persona que está sufriendo violencia. Empieza a asistir menos con las amigas, empieza a salir menos porque está muy amenazada por parte del violentador. Escuchar conversaciones y ver chats y impedir de nuevas amistades. Por supuesto, trabajos, vida social, se quedan muy, muy limitadas. Esa fue todo lo que implica violencia psicológica. La violencia económica tiene que ver con un control absoluto de las finanzas. No, porque me preguntan mucho, oye, pero si mi esposo no me quiere dar, no. Son dos cosas diferentes, el que hagan acuerdos económicos, el que no haya lo suficiente, el que aporten diferentes, a el dinero se usa como premio y castigo. Si como hiciste esto, no te doy en la semana, a ver cómo le haces. Si hay divorcios, la primera amenaza es el dinero, ¿ok? Se utiliza como recompensa el dinero. Como te quedó muy bien todo, ahora sí vete a comprar algo. Es toda esta parte de control de dinero, ¿no? Y, por supuesto, impedir trabajar aunque haga falta en la familia. ¿Por qué? Porque la independencia económica fortalece a la víctima. Si tienen dudas, me dicen, ¿eh? La violencia sexual. ¿Qué es la violencia sexual? La violencia sexual es cuando se le obliga a otro a tener cualquier tipo de contacto sexual contra su voluntad. Cuando se le hace participar en actividades sexuales en las que no está de acuerdo y se ignoran sus deseos, sus peticiones, sus opiniones y sus sentimientos. La que hoy se vive más que todas a nivel nacional y sociocultural es la violencia de género. Género. Se refiere a los roles y responsabilidades, a la forma que se nos percibe como mujeres, por ejemplo, y se espera que pensemos, que actuemos como mujeres, hombres determinados por una sociedad o una influencia cultural. Aquellas personas que de cierto género no cumplen con las reglas impuestas son violentadas por no poderlas cumplir. La violencia de género se define así como cualquier acto de violencia cometido o dirigido en base a su género. Esto quiere decir, calladita, te ves más bonita. Las mujeres que no piensan son más felices. Todo esto es violencia de género. Es una denigración a ser mujer. ¿Ok? No, si la verdad, no te hagas la que sabes mucho. Sirves para cocinar, eso lo haces bien, no te vayas más para allá. Por eso cada quien tiene lo que tiene que hacer. No sé si quieren una tontita, lo que la hacen sentir es que es tontita. ¿Por qué las necesitan así? Porque en base a entre menor autoestima tiene la víctima, mayor poder tienen sobre ella. Ok, ocurre obviamente en familias. Obviamente las mujeres, si están hermanos, y esto nos puede pasar a cualquiera, estando hermana y mujer, recógele el plato a tu hermano. Desde ahí, tú ya estás como mujer en el rol de servir. Desde ahí ya estamos
catalogadas, ¿no? En sociedad, por supuesto, en trabajos y en la parte comunitaria nos pasa mucho. Ejemplos para que entiendan. ¿Por qué te vistes así? En la violencia de género y el violentador, una de las características que tiene el violentador de cualquier tipo es no tomar responsabilidad de lo que hace, sino justificar su acto diciendo que lo provocó la otra, ¿no? Entonces, yo no me pude aguantar porque ella se vistió así. O, si te vistes así, ¿qué esperabas? O, si ya sabes que eso no le gusta, ¿para qué lo haces? Entonces, automáticamente en estas frases, la responsabilidad de lo que el otro ejerce es de uno. Y no es cierto, es completamente erróneo. Tú que sabes trabajar, solo eres ama de casa, ya. Y calladita te ves más bonita. Y una violencia de género masculina es llorar no es de hombres. Los hombres no lloran. Los hombres que lloran son mariquitas. Error. Ok. Vamos a ir a la violencia familiar. Ok. Esto ya lo expliqué, que es el acto de sumisión para someter a alguien. Ok. La agresión en la familia se ha considerado tristemente como algo normal. ¿Por qué? La situación actual de la vida, de la sociedad, está con mucho estrés. Entonces, el que llegue el esposo y grite, el que llegue la mamá y ignore, el que se azote en puertas, se está haciendo una parte cotidiana. Por ejemplo, en Menorá, que nos llaman muchos casos, me dice, bueno, sí gritó, pero como siempre, no, esta vez no se sobresaltó de más. La parte normalizada es que gritó. Eso ya se le llama violencia familiar. Pero la actualidad en la vida y el estrés que estamos viviendo está llevando mucho a esta violencia. ¿Por qué? Porque acuérdense, la violencia es igual a impotencia. Aquel que ejerce una violencia es porque no encuentra hacer otra cosa. Aquel que le grita a un hijo es porque ya no sabe qué hacer. Entonces, se está normalizando. Entonces, ahorita podemos decir, en base a todos los estudios y estadísticas, que es un fenómeno, se le llama en violencia en cascada. Es decir, el hombre maltrata a la esposa a los hijos y los hijos al más chico, que es la escalera del bullying y del maltrato, ¿no? Me aprovecho del que es un poco más débil que yo por orden de jerarquías. Ok, ahora, lo más importante para que entiendan esto, que es básico, es que la violencia se aprende. Aquel que está acostumbrado a que se oyen gritos, se relaciona a base de gritos. La violencia se imita, la violencia se repite. Por eso la escalera no para. Y la estadística fíjense lo curioso que es, un niño golpeado o violentado, a pesar del sufrimiento que tiene, cuando se casa lo repite. Entonces lo que hacemos en terapia es, pues, ok, si te duele tanto y tú sabes el daño que causas, ¿qué es lo que te hace no parar? Eso es lo que aprendió, esa es su forma de relacionarse, no conoce otra. Claro, y entonces, cuando trata de relacionarte de otra forma, es lo que tiene aprendido en su inconsciente. Aquel niño que le gritan en su casa, grita en la escuela. Y acuérdense de esto, esta frase es muy buena, niño agresivo es un niño agredido. Ningún niño es agresivo si no es agredido antes. Ok. ¿Cuáles son las creencias más comunes de la violencia, no? Primero, que solo un grupo muy pequeño sufre violencia. De mis conocidos o de la gente, casi nadie. Eso es un mito. ¿Ok? Las mujeres golpeadas son masoquistas. Pues si no está a gusto, que se mueva de ahí. Si está ahí es porque quiere. No es cierto. No se puede mover. No. ¿Por qué se deja? O sea, la primera que te si te pegó porque no se puede. Ok, este es en tu parte de tu autoestima, porque hay muchísimos miedos, hay una forma de relacionarme conocida que es anterior y que creo que así nos relacionamos, porque me agarran de la parte económica,
porque no tengo una red social, porque no tengo autoestima, porque nunca he estado sola, porque no me dejan en mi familia, porque voy a estar tachada en la comunidad. No, yo te puedo decir 1,000,000 de cosas que me han dicho en consultorio, que no es nada más agarra tus cosas y te vas, porque desde que te relacionas con la persona que es violenta, tú ya tenías una baja autoestima. Nadie lo saca de repente. Hay señales que no sabemos verlas. Entonces, no es solamente, esta es la parte consciente que yo pienso como tú y pensé muchos años antes de estudiar esto. Por eso es un mito, porque nadie, ninguna de persona le gusta estar en un lugar donde es lastimada. Se queda por 1,001 otras razones. Nunca porque le gusta o porque... Está cómoda. Claro, nadie está cómoda. Mira, ayer me llegó un post que decía, papá, ¿y si matamos a todos los delincuentes solo quedaríamos los buenos? Y el papá le contesta, no, quedaríamos los asesinos. Las cosas no se resuelven en base a violencia. Que yo te diga que se aprenda a defender, que es necesario defenderse, sí. Que la solución sea la violencia como parte de menorar, te digo que nunca. Yo entiendo y yo creo que hay otra forma de poner, pero entiendo tú esta. Yo como una asociación contra violencia, lo que dije anteriormente, la violencia se aprende. Si tú le dices a tu hijo, violencia, se sana con violencia, yo te entiendo. Exacto. Esto es la parte con los niños. Ahora dime qué pasa en las parejas. Hasta que le hacen hasta acá que ella también le aviente el jarrón. No. Y yo te entiendo. Pero nunca la violencia se para con violencia. La violencia genera más violencia. Ahora, yo por ejemplo he manejado con que acusen, ¿no? Acusen, quedan peor, porque quedan como los molestan, se hace peor. Entonces, lo que tú le tienes que decir y enseñar a tu hijo es que aprenda a poner límites. Eso es como se maneja. No a la primera, no mamá, llevo 10 veces que me molestan. A la segunda, que él tenga la confianza y la autoestima de poder parar. Todo tiene que ver que el que va a molestar al otro ve una parte frágil en él, si no se echan para atrás. ¿Te quedó? ¿Ya te contesté? Qué bueno. Ok. Eso fue porque me fui a los mitos de que las mujeres se quedan porque quieren. Otra creencia o mito es la única manera para educar a los hijos. Error. Para nada, es la peor manera de educar a los hijos. Este problema se presenta únicamente en clases sociales bajas. No es cierto. La violencia ataca cualquier religión, cualquier clase social, en todos los ámbitos y en todos los lugares. Lo que parece que nunca va a pasar, pasa. ¿Y por qué? Porque esto tiene que ver con las autoestimas, con las historias, para que las personas ejerzan o vivan hoy como viven, lo que vieron. Acuérdense de esto, somos producto de nuestra historia. Si en mi historia hubo violencia, me relaciono en base a la violencia. La violencia es repetida y es aprendida. Porque en el inconsciente es la forma que conocen. Y a ver, me voy a ir un poco más psicológico para contestar tu pregunta. No me quería meter a eso tan profundo, pero mira, tenemos un inconsciente el inconsciente trabaja a base de ideas, o sea, de pensamientos y de eventos traumáticos que tuviste. Y el inconsciente actúa de forma automática y ni siquiera sabes que estás actuando en el inconsciente. Si tú en algún momento, en tu inconsciente, en un evento de violencia, sentiste que era la única forma, o que te la dieron y que no valías nada, para reafirmar esa creencia que no vales, repites el acto. Y te reafirmas a ti que no vales nada. Conscientemente todos saben que sufrieron violencia, pero no conscientemente lo trabajan y se responsabilizan. En general, la estadística
es que se repite. ¿Cómo se para? Trabajándose en terapia. Es la única forma. Otro de los mitos, y que me preguntan mucho, es que los que ejercen violencia son psicópatas. No es cierto. Ok, se presenta donde las familias no tienen estudios ni niveles profesionales. No es cierto. Sí. ¿Las personas golpeadoras son violentos en todas sus relaciones? No. Son violentos con quien pueden ejercer el poder. ¿El alcohol y las drogas son causa de las conductas violentas? No solamente. ¿Las creencias religiosas evitan la violencia familiar? No. ¿Los golpeadores no son cariñosos? Falso. Sí, a ver, la Torah puede decir muchas cosas, pero eso no quiere decir que yo pueda parar por eso, y ni que yo no crea en lo que... Exacto. Ok. ¿Cuáles son los otros mitos de la violencia familiar? ¿Se trata de gente enferma? No es cierto, es gente que se relaciona y que se sienta con nosotros aquí, junto a nosotros, ¿eh? O sea, no tienen idea. ¿Se debe a una crisis económica? No, ese puede ser un disparador, pero no es el motivo. Tienen que aprender a diferenciar entre motivos y disparadores. El estrés es un disparador, la parte económica es un disparador. Hay muchos disparadores, pero no son los únicos motivos. O sea, hay gente que tiene estrés y no pega. Hay gente que tiene dificultad económica y no pega. O sea, no es un absoluto, ¿ok? Es un tema de moda, mangos. Y no puede ser evitada para nada. Siempre se puede evitar. Siempre. ¿A qué le llamamos agresor? Aquel integrante de la familia que ejerce el abuso del desequilibrio del otro o cualquier tipo de daño a los integrantes. En el diálogo o en el lenguaje que usamos los que trabajamos en violencia, tomamos como agresor a cualquier persona que desequilibre o dañe la dignidad de cualquier tipo, de cualquier integrante de la familia. Sea muchacha de servicio, sea esposa, sean hijos, nuera, suegra, cualquier parte de la familia se le considera agresor a aquel que lo ataca contra su dignidad. Y la víctima es aquel que recibe la agresión, la denigración y por algún momento vulnerable se encuentra sometido por uno o más integrantes de la familia. Mira, ok, hay una gran diferencia entre agresividad y conflicto, hay una gran diferencia entre educación, límites y violencia. Aquel que educa en base a miedo, aquel que educa en base a denigrar al niño, aquel que educa en base al poder sobre ti, se considera violencia. Ahora, esta pregunta me la han hecho 1000 veces. Si le doy un manotazo, ¿estoy ejerciendo violencia? Todo tiene que ver. ¿Que te desesperas? Sí. Yo te digo, ok, yo te lo voy a explicar. Humanos somos todos, episodios tenemos todos. Si se forma como una parte de tu educación constante gritar, entonces ya es violencia. Si una vez te sales de tus casillas, tú hacer conciencia para no volverlo a hacer. Si se hace una continua y una forma, se considera violencia. La violencia del otro es responsabilidad del otro. Tú no tienes que hacer buena para que el otro no sea malo. Entonces, yo siempre lo manejo como lo manejo en adicciones, que son las 3 Cs. Tú no lo causas, tú no lo curas y tú no lo controlas. No lo causas. No lo curas y no lo controlas. Pero ¿cómo apoyas? ¿Cómo apoyas? Diciéndole, esto es lo que te está pasando, yo no puedo hacer nada por ti, te tienes que atender. Pero esto es tuyo. Si tú desde el momento que crees que tú puedes hacer algo, le estás quitando toda la responsabilidad al acto que él ejerce, porque el que decide aventar el plato es él. El que decide gritar es él. Entonces, no lo voy a hacer enojar para que no pegue. No entonces la responsabilidad de que él se enoje es tuya y no es cierto. Pues nada más se enoja, se supone que cuando está ella. No, la responsabilidad de que no aviente el plato no es tuya.
no está lista la comida. Entonces ya gritó, Exacto. de ella que no la tuvo. Exacto. ¿No? Entonces, la idea es que aunque no esté lista la comida, no tendría ni que aventar el plato ni que gritar. No es que no esté lista la comida, es que él no se sabe controlar. ¿Sí les quedó claro esto? Ok. La gente que ejerce violencia tiene muy poca capacidad para expresar lo que realmente siente. Viven un aislamiento emocional terrible. Tienen aislamiento social vinculado al afecto, es decir, pueden ser gente muy social, pero con poca gente se vinculan realmente. Tienen una imagen desvalorizada de sí mismos. La violencia, ahí va, no es asumida como un problema propio, sino del exterior. Todos son causantes de lo que yo hago. Mi hijo llora, le tengo que pegar. Mi esposa no estaba lista la sopa, le tengo que pegar. Mi jefe me molestó, siempre le echan al otro lo que ellos. Todos provocan. Sí, me provocaron, es real. Ok. ¿Cuál es la diferencia entre conflicto y violencia? Porque muchas parejas me preguntan, oye, ¿y cómo discutimos? Ok. La violencia familiar no es sinónimo de conflicto familiar. Todos tenemos conflictos. Ok, todos tenemos discusiones. Esto se mide a través del grado de la discusión, de la constancia de la discusión, del tono de voz, de las reacciones de la discusión. Entonces ya se considera violencia. ¿Ok? Los conflictos son inevitables. ¿Ok? El problema surge precisamente cuando no se saben solucionar los conflictos de una forma normal, empieza la violencia. Entonces, un conflicto no solucionado que sigue palpante se puede convertir en violencia. Yo tengo una frase que dice, tiene que haber conflictos, les digo a mis parejas, si siempre están de acuerdo en todo, alguno de los dos piensa por los dos, no es normal, cada quien piensa distinto. Aprender a poner nuestras ideas es resolver conflictos. Cuando dejamos que el conflicto crezca, se puede convertir en violencia. La probabilidad es altísima. Ok, hay una dinámica de la violencia que es, le llamamos el ciclo de la violencia, que se maneja así. A ver, Gaby, ¿le ponemos? Ok, el círculo de la violencia empieza así, en todos los casos y de cualquier tipo de violencia. Empieza en el paso número 1, que es la tensión acumulada, que es, empiezo a aguantarme cosas gradualmente, y empiezo a aguantar y a tragarme las cosas, pero, por ejemplo, la sopa, no aviento el plato, pero me la trago, o vino mi suegra a cenar y yo no quería, y entonces hago esto y me lo empiezo a tragar, estoy acumulando tensión. Cuando mi tensión me sobrepasa, el punto número 2 es la explosión. O sea, no dice nada, se aguantan. Y empieza a ver la tensión. ¿Qué pasa con la víctima? Cuando empieza a ver la tensión, empieza a hacer cosas para agradar, que es lo que viene ahorita. Pero no me voy a saltar, se las quiero explicar. El punto número 2 es la explosión. Es decir, cuando esta tensión me sobrepasa y ya no aguanto. ¿Cuál es el punto número 3? Se llama luna de miel o periodo de remordimiento, que es cuando la víctima pide perdón, hay un arrepentimiento circunstancial. ¿Y qué pasa aquí? Que luego se conecta para volver a acumular porque ya no quiere explotar y está arrepentido. Aquí siempre hay un grado de esperanza que esto pare. Siempre. Claro. Entonces, ¿cómo haces para no acumular la tensión? Pues la idea es hablar en el momento que estás molesto, ¿no? No así, de una forma un poco más amable, pero digamos que es ir sacando cada uno para que nada se te vaya llenando la taza, claro, en el momento. Ahora sí, voy a hablar de los tres que acabo de explicar. No, Gaby, al revés. ¿La segunda cuál era? Explosión. Que
Tensión, cuando ya te sobrepasa la tensión y luego la luna de miel o arrepentimiento. Ahora sí, Gaby. No, sí. No, ya, después del círculo. Ok. Les iba a explicar todo, pero ya. ¿Ya les quedó claro el círculo de la violencia? La tensión, la agresión y la luna de miel. Perdón, te traigo flores, te compré boletos para el teatro que querías ir, ya invité a tus papás a cenar, y esto es... No, esto es la parte del arrepentimiento para volver a acumular. Ok. Primero que nada, aceptar que lo que vives es violencia. 2, entrenarte a ti misma y conocer qué te pasó a ti, que llegaste a... Yo no uso la palabra permitir, porque permitir es estar de acuerdo. Hasta que llegaste al punto en donde esto se convirtió en una violencia no manejable. Entonces, una vez que tú te trabajes esto, que tú tengas una autoestima, porque si tú sigues en el mismo lugar emocionalmente, nunca puedes poner el límite. O sea, yo uso una frase que es, no te puedes curar en donde te enfermaste y en el mismo estado, ¿no? Te necesitas curar a ti para poder enfrentar. ¿En qué sentido? Curar el miedo, quererme a mí, hacer cosas por mí, saber que valgo, saber que merezco y que no. Si tú no tienes este contacto contigo o este conocimiento, no puedes poner el límite, porque el límite que no pusiste fue por miedo, por una baja autoestima, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces te tienes que conocer a ti. Si la violencia ya está, es muy difícil que por sí misma la persona diga, o huye, pero no pone límite. Las personas maltratadas sienten que son merecidas de este maltrato porque se sienten que ellas provocan el maltrato, que les toca aguantar. Hay una parte de destino, esto es lo que me tocó, por algo me lo mandaron y lo tengo que vivir, y así es. Y son ideas que esto es lo que no te permite poner los límites a tiempo. Ok. Los límites los pones cuando tú dices, cuando tú sabes el límite, qué buena pregunta, porque el límite no es hacia el otro, el límite es hacia ti misma. Tú no le dices al otro, tú dejas de hacer esto. Tú te dices a ti misma, esto ya no lo tolero, esto no. Y esa es una forma de poner, ¿perdón? Bueno, si sigue y sigue, entonces no estás poniendo los límites. Si sigue y sigue, entonces tienes que verte a ti, saber qué te pasa que te estás poniendo en riesgo. Porque cuando la violencia sigue y sigue, no sé, esto no lo expliqué, la violencia es crónica y gradual. Es decir, cuando uno regaña a un hijo, primero le explicas y lo mandas al cuarto. Si lo vuelve a hacer, le levantas el tono de voz. Si vuelve a hacer lo mismo, le gritas, y si no, lo castigas. Porque esta es la violencia, es gradual. Y conforme tú vas tolerando cosas, y yo siento que si yo grito, ya no te hace el mismo efecto, hago una escalonada. ¿Qué pasa en cada escalonada? Cada vez estás más en riesgo. Cada vez estás más en riesgo. Todos los límites que no se ponen es el riesgo que corren las personas que viven violencia. No poderlo parar nunca. Pues también es violencia cuando te tratan como si fueras un chiquita de 12 años. Claro, pues están invalidando tus aptitudes. Yo mando, eso es violencia de género. ¿Ok? ¿Cuáles son ciertas actitudes, no todas ni son absolutas, que algunas mujeres asumen? Ya voy a hablar aquí de los límites. Es sorprendente porque incluso llegan a límites inexplicables de la tolerancia, al grado de perdonar una y otra vez los maltratos en su contra. Mismas se resignan a recibir la violencia, ya resignadas, y a ver si ya va a pasar. Ya están predispuestas. Yo tengo una paciente que me dice, pero no todas las parejas tienen problemas. ¿Cree que es normal? Que se normaliza, la violencia se normaliza. Entonces llegan a un grado de perdonar, y ya ni siquiera perdonan. Ya lo pasan. Ok, en estos casos se le llama psicológicamente la renegación, porque las personas estamos en negación de aceptar de algo que nos duele tanto que estamos viviendo, ¿no? O sea,
La gente que dice, no, no es violencia, es porque no puede asumir la brutalidad de lo que está viviendo psíquicamente. Esto se le llama una renegación. Vuelves a negar lo negado. ¿Ok? Y entonces, hoy en día, entre el lenguaje de violencia, hay un síndrome, así se le llama, de la mujer golpeada, que se caracteriza por pasividad, falta de reacción, indiferencia hacia todo, tanto a la agresividad como a la vida, falta de habilidades sociales para enfrentar la situación en la que están viviendo. Esto ya se le llama, imagínense cuánta violencia hay, que hoy ya tiene un nombre, síndrome de la mujer violentada, y la característica es, pues yo les digo muertas en vida. Es horrible. O sea, para que lleguen contigo ya es un paso. No, cuando llegan conmigo ya es difícil que lleguen así. Eso es porque alguien las trae. No llegan solas. Uy, hay un montón de cosas por las que no van. Número 1, están amenazadas. Número 1, la exposición social. Número 2, tienen vergüenza con ellas mismas. Número 2, causa culpa. Uy, hay un montón de emociones por las cuales una mujer puede no pedir. Ok, ¿qué es lo que se queda a la mujer a esta relación? Y esto es lo más importante. Ojalá y todas sepan que una mujer que está en una relación enferma se convierte en una mujer codependiente. Y la codependencia te quita claridad para verte autónomamente. Siempre te ves a través del otro. ¿Ok? Otra, que me dicen mucho por él, me quedo por mis hijos. Por el bien de mis hijos. ¿Cuál bien? Ninguno. ¿Cuál bien? Ninguno. A ver, miedo a perder la seguridad económica y de los hijos, debido a las otra por la que se quedan es, si te vas, me mato. Si me dejas, me mato. Si me dejas, me mato. ¿Ok? Si le dices algo a la policía o a alguien, te mato. ¿Qué? Sí, es chantaje. Y la gente que vive en codependencia vive en un chantaje constante. Te ayudo, papi, abre la ventana. Yo creo que no. Yo creo que es una parte de manipular terrible. Pero entre la duda en que si lo hacen o no, pues a ver quién se mueve. Yo creo en mi experiencia que no se matan. Pero la que tiene la carga, pues no te lo puedo decir como yo, pues yo creo que no, y a ver si sí. Me faltan 10 minutos, entonces me voy a apurar. No, yo pienso, a través de mi experiencia es mucho más la codependencia que el amor. No creo que nadie esté por amor a alguien que te lastima y te sobaja. Yo creo que es miedo, yo creo que es codependencia, yo creo que es necesidad, yo creo que es muchas cosas. En mi experiencia tratando a las personas, realmente no hay amor. Hay muchas otras cosas por encima del amor, ¿no? Ok, muchas veces se cree que las mujeres provocan la violencia, buscan la violencia, les gusta la violencia, son masoquistas, son seres biológicos pasivos, eso me lo dicen mucho, son malas y se lo merecen. O sea, una mujer mala, pues merece un maltrato, ¿no? No porque no obedecen al marido. Me lo merezco. Esta es una parte machista. Si no las obedece, se lo merecía por no obedecer. Son débiles y tontas, se hacen mantener, son enfermas, están locas, que no está aquí, que puse histéricas, y son ignorantes. Estas son muchas de las frases que los hombres creen. Y las mujeres también, obviamente, ¿no? Y obviamente también se cree que los hombres son violentos por naturaleza. Ya es hombre, ya sabes que así son los hombres, ya ellos ni se pueden controlar. Eso me lo han dicho 1000 veces. Ok, tienen mucho más derechos sobre las mujeres por ser la parte del macho y la mujer. Eso es una cultura social mexicana a todos los niveles. Son más inteligentes que las mujeres. O sea, estos
Cero, Marlene, cero. Estos comentarios en el coche, tenía que ser mujer, eso es violencia de género y es algo en donde los hombres no hacen tonterías en los coches. Está menopáusica, es una violencia de género. Ok, por ser proveedores tienen el mando, son superiores a las mujeres. Sí, no dicen que el que paga manda. Exacto, eso es una violencia. No pueden ser sensibles, son como los jefes de la casa, esa es la jerarquía que ellos tienen, son fuertes, pueden exigir y son mucho más poderosos que nosotros. Y en cosas circunstanciales, así los vivimos muchas mujeres. Como ellos trabajan, los musulmanes y los paisanos, y los mexicanos y los chinos, es una parte cultural. Ok, uno de los mitos más probables, y es cuando cuando ya las mujeres, y yo les pregunto, bueno, ¿qué te pasaba que te quedabas ahí, no? Y mucho es, yo pensé que yo lo podía cambiar. Así una amiga se casó con un drogadicto, yo pensé que lo iba a cambiar. Esta parte de que yo con mi amor y mis cuidados, yo lo podía cambiar. Yo pensando que siendo una mujer yo lo podía cambiar. Claro. Estas es las 3 Cs, no lo controlas, no lo curas y no lo causas, ¿no? Ok, todo esto se los resumí lo que dice aquí para irme un poco más rápido. ¿Cuál es el primer paso para sanar? Es reconocer y aceptar que estoy viviendo una relación abusiva que no puedo controlar y que no depende de mí. Porque muchas veces llegan y me dicen, fracasé como mujer, no lo pude hacer feliz, no lo pude hacer cambiar. Entonces, primero que nada tenemos que trabajar y reconocer que no tiene que ver contigo, que tiene que ver con él, que es válido sentirse solo, triste, enojado, etcétera. ¿Ok? Una vez que la víctima acepta y reconoce esta situación y sus sentimientos, y ahí va lo que me preguntaste, empezar a poner límites, primero tienes que aceptar que estás en esa circunstancia y que no está solamente en tus manos. Y que puede comenzar el proceso de recuperación, adquirir una imagen distinta a mí, saber qué me merezco, saber quién soy, qué valgo, y adquirir con mis propias herramientas internas necesarias para vivir una realidad mucho más segura y más sana. Porque lo que no ven es el progreso y el riesgo en el que están. Porque como es una cachetadita o no vayas a creer que me avienta contra el cristal. O sea, no estoy en riesgo. Y eso es lo que yo trato de hacer, de que hagan conciencia, solamente. Ya, Belka. Es cierto. Me da poquito ya. Es cierto. Ok. La víctima en general se justifica como algo natural, que es lo que acaba de decir ella. La verdad es que ese día sí estaba muy nervioso. No es que él sea así. Ese día venía muy nervioso. Entonces, la víctima empieza a justificar, ¿no? Ok. Y hay que aprender lo que es básico, es distinguir la agresividad, que es natural por herencia, que es temperamento. Pero no sé aquí. Algunos dicen, yo soy cherem, de soltera, y algunos me dicen, tú eres cherem, uy, no, tienes un carácter tremendo. Sí, algunos por herencia tenemos ciertos temperamentos. No caer en la justificación de no distinguir entre el temperamento y la agresividad. Hay gente que es impulsiva, hay gente que de veras no puede parar, que son muy explosivos, pero eso no tiene que ver con la agresividad. Yo puedo explotar conmigo, yo puedo explotar en situaciones, pero nunca puedo atentar contra ti en base a mi explosión. ¿Ok? Es un conducto social y posible, es un constructo social y es posible actuar para eliminarlo en nuestras relaciones. Es decir, la forma en que nos relacionamos, la forma en que nos conocemos, la forma en que crecimos, tiene que ver con cómo nos construimos socialmente para estar en el lugar de abuso. Entonces, todo eso se tiene que ir desmitificando para que la víctima tenga una autoseguridad distinta, ¿no? Hay varios especialistas que dicen que hay una existencia de un sistema patriarcal, es decir, una idea social, ideológica y cultural,
en la que se privilegian las características masculinas sobre las femeninas. Es decir, si educamos a los hijos o nos escuchan decir que hombre es el que manda, que la mujer nació para tener hijos, que el que paga manda, que el hombre es el fuerte y es una parte cultural y sociológica, es muy difícil que podamos parar esta violencia. Muy difícil. El hombre puede, sí se cura. A ver, yo les voy a explicar. El hombre que se trata psiquiátricamente, psicológicamente, porque como yo les dije en un principio, tiene que ver con una impotencia emocional. Si, que el hombre quiera. esta es la parte difícil, Entonces, tú me dices que se tienen que separar, tristemente muchas veces sí. ¿Por qué? Porque casi son contadas las veces que el que ejerce violencia acepta y se quiere tratar. Sí se trata, sí es posible. Por eso en Menorá les apostamos no a que se divorcien, sino que se puedan ayudar. Si no cubren las características de hacer conciencia y responsabilizarme primero de mi propia violencia, es muy difícil que esto cambie. Ahora, ¿que todas se divorcian? No. Por los puntos que te di anterior, muchas se aguantan. Es muy triste. Se aguantan, pero no son felices. No, O sea, claro no se que no. divorcian, pero no están felices. Claro que no, pero ella me preguntó si todas se separan, no. No, cuando después de que van a atenderse, se quedan juntos. La mayoría es... Que la gente ya no cambia. Eso es lo que yo pensaba. La gente que no se responsabiliza no cambia. A ver, esta frase es muy buena para que se la aprendan. La única forma de reparar es no repetir. Si yo repito, no reparo. Y si yo no me trato, repito. Si no soy consciente de mi historia, tiendo a repetirla. Si un niño que vivió violencia no se hace consciente, no nada más consciente de lo que vivió, consciente de lo que padeció y de lo que le pasa, tiende a repetirla. Entonces es muy difícil que cambien. Entonces lo que yo pido es conciencia. El primer paso es primero psiquiatra, luego terapia de pareja y ya ver. ¿Cómo queda la cosa? Ya ver cómo queda. Ok. Hay familias, y esto pasa, en cuyo forma de vivir y de relacionarse es en base a burlas, a apodos, y lo hacen de una forma y se ríen con humor negro, descalificando, manipulando, chantajeando, y son actitudes que les llamamos pasivo-agresivo, y son personas que a la hora que les toca ejercer, lo pueden ejercer una violencia activa y no pasiva. Entonces, cuiden mucho esta parte. Y muchas gracias. ¿Alguna duda?